En el mundo realmente pues abarca en la mujer el segundo cáncer más frecuente, tanto en frecuencia como en mortalidad. Si tú nada más la vives haciendo estudios de Papá Nicolau, un cierto porcentaje de un 40% se va a detectar por parte del Papá Nicolau y el otro 60% se puede escapar de nuestras manos por no hacer el estudio de colposcopía. Esta enfermedad pues puede diseminarse tanto a órganos vecinos, a los que están muy cercanos al lugar del cérvix, como también a otros órganos a distancia. O sea, no el hecho de tener un cáncer cervicuterino es condena de no poderse embarazar si es que lo desean. El Papá Nicolau, o en este caso la colposcopía también, ¿duelen al hacerla? Falta mencionar que el hombre le puede provocar un cáncer a su pareja o a su esposa, ¿sí? Es importantísimo que tengan esa prevención también el hombre, ¿no? ¿Quién es la persona ideal para hacer una colposcopía? ¿Cualquier ginecólogo, el gineconcólogo o hay algún especialista en esto? Ahora, el detalle del virus del papiloma humano es muy sencillo. El virus va a poder realizar problemas en nuestro cuerpo o nuestro organismo mientras más tiempo persista en el mismo. Si tengo VPH, ¿significa que tengo cáncer? Hola, bienvenidos a este espacio en el que hablaremos el día de hoy de un tema fundamental para la salud de las mujeres, el cáncer cervicouterino. Mi nombre es Gustavo Zárate, soy oncólogo médico y el día de hoy me acompaña el doctor Obed Fernández, especialista en ginecología oncológica. Nuestro propósito es informar, educar y acompañar con un mensaje claro. La prevención y la detección temprana sí salvan vidas. Vamos a empezar, doctor Obed, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a empezar con una pregunta básica. ¿Qué es para usted el cáncer cervicouterino? Ok, bueno, en términos muy básicos y claros, es la presencia de células tumorales en un área particular de la mujer que es el cérvix, el cuello del útero o también conocido como matriz, ¿no? Cuando estas células malignas empiezan a proliferar de forma descontrolada, pues da origen a esta enfermedad llamada cáncer cervicuterino. Muy bien. Esta enfermedad, pues, se manifiesta principalmente en personas que tienen contactos sexuales de riesgo, en mujeres, pues, que tienen múltiples parejas sexuales, tabaquismo, el comitar con otras enfermedades de transmisión sexual. Muchas veces inclusive se puede asociar con anticonceptivos orales. En su práctica clínica, ¿cuál es el rango de edades más frecuente en el que usted ve este tipo de tumores? Pues las edades más frecuentes es más o menos entre los 35 y los 45, ¿no? Sí hemos encontrado excepciones donde son edades un poquito más avanzadas, incluso he tenido pacientes de más de 80 años o incluso edades muy tempranas de jóvenes de entre 18 o 20 años, ¿no? Eso ya dependerá mucho de las defensas o todo su sistema inmune. Sí, de estos factores de riesgo, ¿verdad? De hecho, es un tumor que abarca un rango muy importante de la población, como bien dice usted, doctor. En el mundo realmente pues abarca en la mujer el segundo cáncer más frecuente, tanto en frecuencia como en mortalidad. Esta cifra pues realmente es un número bastante importante, sobre todo para nosotros que estamos enfocados en la oncología, para pues tratar de marcar la diferencia en etapas tempranas y buscar pues prevenir estos casos, porque el cáncer cervicuterino puede manifestarse desde forma muy silente, con pocos síntomas o a veces inclusive con demasiados síntomas. Usted en su práctica clínica, ¿qué es lo que ve más comúnmente? Exacto, es una enfermedad silente donde el virus se comporta de forma inactiva, ¿no? Muchas veces las personas no se dan cuenta que ya son portadoras de este virus hasta que empiezan a presentar algún síntoma particular, ¿no? Estamos hablando de sangrado transvaginal, estamos hablando de dolor abdominal, alguna secreción fuera de lo normal a través del área vaginal. Entonces, sí, como bien acabas de mencionar, es una enfermedad difícil de diagnosticar si no hacemos pruebas en tiempo y forma, como el que ya conocemos del Papá Nicolau y la colposcopía, que al más adelantito platicaremos de eso, ¿no? Pero sí, en cuanto a casos de este tipo, pues he tenido bastantes. Muchas veces las personas me preguntan el por qué
me he estado haciendo o realizando mis estudios de Papá Nicolau de forma continua toda mi vida y resulta que ahora a cierta edad estoy padeciendo una enfermedad de este tipo como el cáncer cervicuterino. Entonces, ahí es donde les explicamos con mayor detalle que al ser una enfermedad silente, una enfermedad muy silenciosa, si no se hacen sus pruebas en tiempo y espacio, pues va a ser muy difícil que lo podamos detectar porque no nos va a avisar esa enfermedad que ya está presente, ¿no? Sí, claro, y luego podemos encontrar que esta enfermedad pues puede diseminarse pues tanto a órganos vecinos, a los que están muy cercanos al lugar del cérvix, como también a otros órganos a distancia. La principal fuente de diseminación de este tipo de tumor es ganglionar. A partir de etapa clínica 1B, que son tumores de más de 2 centímetros, pues la invasión a ganglios linfáticos puede ser inclusive hasta de un 20%. Y cuando pues se trata de una enfermedad más avanzada, a veces encontramos que pues esta es capaz de distribuirse a otras partes del cuerpo mediante la sangre. Y esto ya pues llegar a invadir órganos más lejanos como el hígado, el pulmón o inclusive pues más allá, ¿no? En cuanto a otros síntomas, yo realmente, pues, me llegan pacientes ya referidos de la consulta de gineco-oncología, ya con un diagnóstico, ya con una valoración, muchas veces ya operadas, pero ciertas ocasiones son a veces canalizadas ya con una enfermedad avanzada que fue diagnosticada por otro cuadro clínico. Muchas veces estos ganglios linfáticos, cuando se hinchan o se infiltran por cáncer, pueden producir falla renal. ¿Por qué? Porque es bien común que invadan esos ganglios que están cercanos a los riñones, entonces empieza a haber un cuadro de obstrucción renal. Entonces la gente empieza a notar, en primer lugar, que se le hinchan las piernas. Entonces muchas veces piensan que se trata de otra enfermedad, andan visitando a otros especialistas y el sangrado, como tú dices, de que, un sangrado anormal, piensan inclusive que hasta es la regla. Y muy probablemente ese síntoma lo han tenido manifestando de meses o años atrás. Y volviendo a un poquito a lo que es lo que forma parte del cáncer cervicouterino y de dónde nace este tumor, pues sabemos que proviene de un virus que es muy conocido entre nosotros que se llama el virus del papiloma humano, que son más de 100 subtipos. Este virus, ¿cómo lo podemos diagnosticar? ¿Cómo lo podemos encontrar en nuestra población? Ok, en la actualidad existen muchas pruebas, como lo es la más sencilla y la más accesible para la población, que es la citología cervical, que el nombre, digamos, genérico o el nombre, el epónimo es Papa Nicolau, ¿no? Ujú, Sin embargo, bueno, dependiendo la zona donde se tome la muestra, será, digamos, el apellido de la prueba, ¿no? Ejemplo, en el caso de que la persona todavía sea portadora de un útero de su matriz, sigue llamándose citología cervical. Si se toma la muestra del área vaginal, se llamará citología vaginal y así sucesivamente dependiendo del lugar donde se toma la muestra, ¿sí? ok, Entonces, esa es la primera prueba. La segunda prueba que tenemos a la mano y muy conocida ya también por la población en la actualidad es la colposcopía, ¿no? El estudio colposcópico, que es el uso de un microscopio sencillo como el que hemos visto en nuestras clases de química, donde el experto en el área, muchas veces siempre digamos, el médico primario, que es el ginecólogo, hace cierta colocación de sustancias que hacen reacción con el virus del papiloma humano. Entonces, eso al momento de que lo detecta, si considera necesario, tomará una muestra, eso se llama biopsia cervical, y se va a enviar a estudiar por el experto en el área de patología, que muchas veces no vemos, pero es muy importante para el diagnóstico de todas estas enfermedades, y él es el que va a determinar al 100% si está presente o no el virus. Como mencionabas, existen muchas variantes del virus del papiloma humano. Todavía no tenemos la cobertura para todas esas variantes del virus, pero sí existen medidas preventivas, como de las que vamos a hablar también más adelante, que es la famosa vacunación, ¿no? Entonces, dentro de las pruebas más accesibles son las que acabo de mencionar. Sin embargo, también se han desarrollado otro tipo de pruebas donde, bueno, utilizan medios para la toma de muestra diferentes a lo que utilizamos en el Papa Nicolau. En el Papa Nicolau usamos un simple portaobjetos donde colocamos la muestra celular, o sea, tomamos muestra de células
eso lo fijamos, ¿no? Y eso es lo que está observando el químico, digamos, o el patólogo, perdón, citotécnico o citotecnólogo, si está presente el virus, ¿no? Pero el otro medio es el medio líquido, donde de alguna forma ayudan al mismo citotecnólogo, ¿no? A determinar diferencias entre algún artefacto. Artefacto me estoy refiriendo a que si, por ejemplo, hay células de sangre, hay alguna célula bacteriana, alguna bacteria que pueda de alguna forma engañarnos para no poder dar un buen diagnóstico. Entonces, el medio líquido ayuda a eso, como a filtrar todos esos artefactos que Ujú. pudieran dar un diagnóstico erróneo, ¿no? Y entonces es un poquito más específico para dar diagnóstico, ¿sí? Ok. Ahora, ese medio de muestra o medio de cultivo, por así decirlo, también lo utilizamos para determinar también en la actualidad la variante que está afectando a la persona. Eso es lo que nosotros conocemos como PCR del virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, como mencionabas, al ser tantas las variantes del virus, nosotros nos hemos enfocado, la ciencia médica se ha dedicado específicamente a estudiar una cierta particularidad de serotipos del virus que vemos que se relacionan con desarrollo de cáncer, ¿no? Dentro de ellos, pues está el famoso serotipo 16, el serotipo 18, 33, 35, y etcétera, etcétera, que son considerados de alto riesgo por las probabilidades de que pueda transformarse a algo un poquito más delicado, ¿no? Ujú. Entonces, es ahí donde el conjunto de todas esas pruebas, pues nos ayuda a poderlo detectar en tiempo y poderlo tratar. Fíjate que pues estas pruebas pues son de bastante ayuda para sobre todo diagnosticar el cáncer de cervix de manera muy temprana y poder actuar de mejor manera. Como bien dices, pues los de más riesgo pues son ciertos serotipos que tienen mayor potencial de generar un cáncer. Hay otros que a lo mejor no van a generar un cáncer propiamente porque pueden generar otro tipo de lesiones como verrugas genitales, como lesiones también ya que son generan un cambio en el epitelio del cuello uterino, pero no son, digamos, a ese nivel de llamarle cáncer. Muchas veces le llamamos como lesiones como tal precancerosas, porque si no las curamos a tiempo, pues en algún futuro podrán generar Transformarse. transformarse en cáncer. Y es bien sabido que la gran mayoría de los serotipos que nos invaden son de un bajo potencial cancerígeno y que nuestro sistema inmunológico puede eliminarlos en aproximadamente hasta un 80-90% de los casos. Pero habrá veces en los que estos pues no pueden ser así, eliminados por nuestro cuerpo y pues digamos van a manifestar una enfermedad que requiere ser realmente pues ya tratada con otros mecanismos. Se ha visto que para que una enfermedad que está dada por un virus de papiloma humano realmente se manifieste en cáncer, pueden pasar hasta 10 o 20 años en que evolucionen los cambios, en que nuestro cuerpo siga manifestando, pues digamos, ciertas alteraciones desde genéticas, todo esto también en relación con nuestro estilo de vida y qué tanto nos estamos lastimando el cuerpo y qué tanto seguimos dañándonos, pues obviamente va a variar el tiempo en el cual se va a desarrollar el cáncer. Porque pues obviamente si tenemos un estilo de vida con riesgos, pues muy probablemente el cáncer va a venir más pronto que a una persona que se cuida por muchos años, ¿verdad? Exacto. Eh, a grosso modo, ¿cuáles serían las diferencias entre un Papa Nicolau y una colposcopía? ¿Cuál es más efectiva? ¿O por qué hacer una a una paciente? ¿Por qué hacer la otra a otro paciente? Ok. Hay una diferencia bastante importante porque si se dan cuenta, el Papa Nicolau es un estudio que se hace a ciegas. O Ujú. sea, una vez que el experto empieza a tomar la muestra del cervix, del cuello, de la matriz, del útero, nosotros no visualizamos el virus, ¿no? Entonces es meramente dirigirnos al área donde mayor sospecha pudiese estar invadiendo este problema, ¿no? Entonces estamos a la deriva de esperar de si lo agarramos o no lo agarramos. Entonces es ahí donde entra la famosa la colposcopía, ¿no? Ok. En la colposcopía, nosotros al ver la reacción de esas sustancias que colocamos, que es muy sencilla, se llama ácido acético y lugol, ¿no? Nosotros ya podemos ver de forma macroscópica, ¿no?
una zona sospechosa del virus del papiloma. Resalta más. Exacto. Entonces, de alguna forma, no es que una sea mejor que la otra, sino más bien se complementan para poder mejorar el diagnóstico en cuanto a sensibilidad y especificidad, Ok. ¿no? Si tú nada más la vives haciendo estudios de Papá Nicolau, un cierto porcentaje, digamos, vamos a hablar a lo mejor de un 40% se va a detectar por parte del Papá Nicolau y el otro 60% se puede escapar de nuestras manos por no hacer el estudio de colposcopía, ¿no? Ahora, pasa mucho que en países en subdesarrollo, estamos hablando tristemente de nuestro país, ¿no? No a todas las personas les es posible realizarse estudios de Papá Nicolau y colposcopía por los costos. A lo mejor en el área pública, muchas veces la colposcopía, cuando llegan los pacientes al área de colposcopía, es porque ya tuvieron alguna anomalía en su estudio de Papá Nicolau previamente, pero Ok. no es porque vengan a hacerse el estudio de forma rutinaria. O sea, es más diagnóstica y no tanto preventiva. Exactamente. Ok. Creo que deberíamos de empezar a involucrar más la detección en base al complemento de la colposcopía y el Papá Nicolau, ya como una rutina de tamizaje o de cribado. O sea, no nada más solicitarlo cuando pensamos que pudiese haber la enfermedad, ¿me explico? Sí. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales se nos va mucho de las manos la detección temprana de este problema, porque desde hace muchos años yo creo que pudimos haber disminuido demasiado la incidencia del cáncer y tristemente en siglo XXI sigue habiendo cáncer cervicuterino, ¿no? Muy bien, pues este tema es bastante interesante porque luego muchas veces, pues los pacientes dicen, es que me hicieron una prueba y me dijeron que tenía, pues cáncer, pero pues, muchas veces nada más llegan con, pues digamos, una notita o algo y no traen un reporte de patología. Realmente siempre es importante, pues sí, el tomar una biopsia o tomar una muestra como líquida, ya sea al menos en Papua Nicolau o con biopsia en la colposcopía, pues para estar seguros y con un diagnóstico certero de que realmente estamos tratando un cáncer o una lesión precancerosa. De Ideal. otra manera, aunque tú lo veas al ojo humano, no se puede, no puedes estar Exacto. seguro de qué estás viendo, ¿verdad? Exacto, pasa muy seguido que hacemos el estudio de colposcopía, nos sobreconfiamos, ¿no? Y pensamos que con la simple expertise de que todos los días hacemos estos estudios, podemos dejar pasar el cribado del virus del papiloma. Puede pasar que incluso al mejor cazador se le escapa la liebre, ¿no? Y podemos condicionar que un diagnóstico que se pudo haber hecho 6 meses antes, lo vamos a estar haciendo un año después. Ok. Entonces, muy importante que cuando se hace un estudio de colposcopía mínimo, se realice un estudio citológico, o sea, se haga el Papá Nicolau, que es muy frecuente que llegan las pacientes que, doctor, fíjese que me estuvieron haciendo la colposcopía durante muchos años, todo el tiempo me estuvieron diciendo que todo estaba normal, que yo no tenía nada, y ahora resulta que me hacen una prueba de Papá Nicolau o me hacen incluso el famoso PCR del virus del papiloma y ahí está. O cómo es posible que ahorita tengo un cáncer, ¿no? Ujú. Entonces, importantísimo, como acabas de mencionar, que no nos sobreconfiemos. O sea, para eso existen esas dos pruebas, Papá Nicolau y colposcopía. Y hablabas de experiencia. A lo mejor la gente va a querer saber, ¿quién es la persona ideal para hacer una colposcopía? ¿Cualquier ginecólogo, el gineconcólogo o hay algún especialista en esto? Idealmente se debe de tener una certificación en el área de colposcopía. Ok. Por eso hay ginecólogos que todavía sacrifican tiempo de su vida en estudiar unos meses o incluso años específicamente a procedimientos colposcópicos. Ok. Entonces, existe incluso una cédula profesional de colposcopista, ¿no? Y la otra parte, o digamos la otra cara de la moneda, son los que estamos adiestrados en el área del cáncer. En este caso, tu servidor, el ginecólogo oncólogo, que nosotros cursamos durante nuestra formación, digamos, rotamos en el área de colposcopía durante un tiempo bastante importante de un año, año y medio, ¿no? Y pues adquirimos esas habilidades o esas características para poder hacer la colposcopía con mayor precisión.
Ah, Entonces, como también se ha platicado, pues buscamos de alguna forma que la medicina sea más precisa, ¿no? Entonces, sí, vuelvo a recalcar, estos estudios se hacen por el ginecólogo con adiestramiento o diplomado en colposcopía y o el ginecólogo oncólogo. qué bueno que aclaras este tema porque sí es una situación muy importante porque luego ahorita en la actualidad, pues la verdad, hay muchos sitios pues de desinformación, que mucha gente pues se confía porque pues leyó cierta información en cierto lugar y pues se espera en acudir a una valoración oportuna y pues el tiempo realmente en estos casos es cuando realmente vale oro, ¿verdad? Así es. Y hablando de esa misma desinformación, quisiera tratar un poquito el tema de lo que son los mitos y realidades del cáncer cervicouterino, sobre todo en el país. Muchas preguntas frecuentes vienen de que si tengo BPH, ¿significa que tengo cáncer? Error, ¿no? Ese es un mito. No, no por ser portador del virus del papiloma humano vamos a desarrollar un cáncer. O sea, ahí importante que la gente sepa que más del 90% de la población mundial vamos a tener contacto con el virus del papiloma humano tarde o temprano, a Correcto. menos que nunca iniciemos actividad sexual. O sea, es un virus que se transmite, como ya habías mencionado, por vía sexual, ¿no? Pero no es igual a cáncer. O sea, puede dar origen a otro tipo de lesiones, como las verrugas, ¿no? Pero esas, la mayoría del tiempo, de hecho, en general, son benignas, Ujú. que muchas veces también la gente llega ya muy preocupada o ansiosa porque resulta que ya muy probablemente tengo un Claro. cáncer porque ya me salieron unas verrugas en el área genital, ¿no? Entonces, quiero que sepan que esas verrugas anogenitales o de algún otro origen, la mayoría del tiempo son benignas. Pero que si no se tratan a tiempo, ahí Claro, sí se se puede hacer pueden cáncer. transformar, así es. Muy bien. Otra pregunta muy común. ¿El cáncer cervicuterino solo le da a las mujeres que tienen factores de riesgo como ser subservidoras o en personas mayores? También es un mito. Esto no nada más va de la mano de las profesiones, sino del contacto, ¿no? O sea, se ha mencionado ya anteriormente que los factores de riesgo, pues es la vía sexual. Entonces, mientras más parejas sexuales tenemos, más probabilidades hay de tener el contacto con este virus. Ahora, el detalle del virus del papiloma humano es muy sencillo. El virus va a poder realizar problemas en nuestro cuerpo o nuestro organismo mientras más tiempo persista en el mismo, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, mantenemos nuestras defensas muy bajas porque no dormimos a tiempo, no comemos suficiente, no hacemos actividad física, nos volvemos muy sedentarios, fumamos, tomamos, etc., etc., toda esa vida saludable que buscamos todo ser humano, Ujú. efectivamente va a permitir que el virus, si ya lo estamos portando desde que iniciamos nuestra vida sexual, empiece a hacer cambios morfológicos en nuestro cuerpo. Entonces, mientras más tiempo está, como habías mencionado también, es de una dinámica o de un comportamiento prolongado. O sea, no es como que adquiero el virus del papiloma humano hoy Y a la de y que, mañana ya tengo un problema, ¿no? O bueno, sea, esto es de meses, de años, ¿no? O evidentemente cuando una persona ya tiene enfermedades a lo mejor crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión o que le van a trasplantar un riñón, cosas que nada más te voy a soplar y ya con eso vas a tener una infección, pues sí, efectivamente la enfermedad puede presentarse con mayor premura, ¿no? ok. Pero la mayoría de las veces el comportamiento es prolongado, o sea, tarda mucho tiempo en manifestarse, por eso la insistencia de hacerse estos estudios de forma periódica todos estos años, ¿no? Porque también la gente piensa que ya llega un momento en el que ya, pues, si ya me lo hice hace 3 años, pues me lo hago como en 4 más y pues a ver qué pasa, ¿no? Ok. Y esto también es importante recalcar que, pues nada más el virus del papiloma humano también no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres. A los hombres nos puede dar desde cáncer de cabeza y cuello, Claro. ¿sí? Cáncer cavidad oral, puede haber cáncer de pene y puede haber cáncer anal. Entonces, todos estos tipos de virus del papiloma humano también nos afectan a nosotros y por lo tanto nosotros también tenemos que cuidarnos. Ese es exacto, un tema muy controvertido que también en la consulta se llega a ver que la mujer o incluso el hombre preguntan,
nosotros los hombres necesitamos vacunarnos, ponernos la misma vacuna, necesitamos preocuparnos por la sexualidad de nuestra pareja. Ujú. La respuesta es sí. O sea, si ya estás mencionando que puede provocar todos estos tipos de cáncer en el hombre, pero también falta mencionar que el hombre le puede provocar un cáncer a su pareja o a su esposa, ¿sí? Es importantísimo que tengan esa prevención también el hombre, ¿no? Claro. O sea, pasa mucho que el hombre también es como que más raro o excepcional que empiece a presentar síntomas. Si de por sí en la mujer es una enfermedad silente, muy silenciosa, en el hombre todavía más. Entonces se nos hace muy fácil al hombre, ¿no? Pues hacer a un lado esa situación Sí. y nunca preocuparnos por la salud sexual, ¿no? Sí, solemos ser Entonces, más decidiosos a la hora de atender. pensamos que lo único que nos va a dar es cáncer de próstata, nada más nos puede dar cáncer de pulmón, ¿no? Pero ya la cuestión genital pasa a segundo plano. Entonces, hacer hincapié en que el hombre y la mujer, siempre y cuando estén en la edad pertinente, que también lo vamos a mencionar más adelante, se pueden vacunar, pueden prevenir, se pueden valorar. El ginecólogo del hombre, pues es el urólogo, ¿no? El que se especifica en áreas tanto genitales del hombre como en las vías urinarias, que es el urólogo, y les hacen las mismas pruebas. La prueba, por ejemplo, en la mujer, que se llama colposcopía, en el hombre se llama androscopía, le ponen las mismas sustancias que nosotros en la colposcopía, y si identifican alguna lesión, ¿no? En la zona del pene, por ejemplo, pues es ahí donde se toma la muestra también citológica y se manda a estudiar por patología. Es muy sencillo. Entonces, sí existen pruebas para también evaluar a los hombres. No crean que nos escapamos. O sea, también los hombres es importante irnos a evaluar y atendernos, ¿no? Pues para evitar que en un futuro, pues las personas que más queremos y amamos, que son nuestra pareja, ¿no? Porque yo creo que con quien nos quedamos en la vida siempre va a ser nuestra pareja, no esté sufriendo por un problema tan grave como el cáncer, ¿no? Ah. Otra pregunta bastante común que suelen hacer las mujeres en consulta, ¿el Papa Nicolau o en este caso la colposcopía también duelen al hacerla? Dependiendo, ¿no? También vale la pena que el ginecólogo o el ginecólogo oncólogo que vaya a realizar la prueba evalúe la situación, ¿no? Hay ciertas áreas vaginales que son un poquito más estrechas, a veces las personas o las mujeres no vienen preparadas porque pues se les piden ciertos requisitos, ¿no? Mínimo no tener actividad sexual unas 72 horas antes del evento, Ok. no acudir con ciclo menstrual, no acudir con alguna infección vaginal, ¿no? Porque, pues sí, al tener, por ejemplo, una infección, le ponemos el famoso pato o espejo vaginal, pues va a ser bastante incómodo. Además de que, bueno, nosotros como hombres nos podemos poner todavía en los zapatos de una mujer de que sea de sentir que nos pongan un espejo por el área vaginal, ¿no? Pero con la experiencia hemos visto que sí es incómodo si no lo hacemos de forma adecuada. O sea, si no llegan preparadas, si no les explicamos cómo se debe de realizar el procedimiento, pues evidentemente el proceso va a ser muy incómodo y muchas veces también por eso caen con ese miedo, quedan, digamos, con un pequeño trauma del procedimiento Y y ya no se lo vuelven a hacer. sí, Ya no las vuelves a ver, nunca jamás. y ahí Pero después y ahí la culpa no es de la paciente, la culpa es del médico que no le explicó todo el proceso, ¿no? una mala preparación. Así es. Y hablabas del que fuera al final del periodo menstrual, ¿verdad? Que no hubiera, digamos, a lo mejor demasiado sangrado. Pero en el caso que, pues, a lo mejor la enfermedad, bueno, en este caso la paciente no trae, digamos, la molestia no es de detección. O sea, no viene por un diagnóstico precoz. Mm. Viene porque ya trae un sangrado profundo, ya trae un sangrado de muchos meses. ¿Cómo podrías tú tomar la biopsia sin que el sangrado, no sé, te molesta en algo la Esa es visibilidad? una excelente pregunta porque también pasa que llegan con el sangrado y si el médico no hace un adecuado historial clínico de la paciente, pues se les hace muy fácil atribuir ese sangrado al ciclo menstrual. Ajá. Y eso pasa en instituciones públicas, en instituciones privadas, donde, bueno, no se dan el tiempo suficiente para evaluar a la paciente, investigar, interrogar sobre qué ha pasado a lo largo de estos meses respecto a su sangrado, Ujú. y se les hace muy fácil decir, bueno, vamos a reprogramar esta cita
para cuando dejes de sangrar, ¿no? Entonces, es importantísimo el historial clínico. Si la paciente me está diciendo, doctor, fíjese que he tenido un sangrado muy profuso, que no ha parado en meses, que ahorita, por más que incluso me aplicaron medicamento en farmacias, etc., ¿no? No ha remitido, no se ha quitado el sangrado, entonces no me voy a esperar a que dejes de sangrar, ¿me explico? Entonces, sí tenemos ciertas cosas que podemos hacer durante el procedimiento para hacer a un lado un poquito el sangrado, ¿no? Y poder tomar la muestra en caso de identificar algo sospechoso. Ok. Entonces, es muy sencillo. Se usan gasas, se usan sustancias hemostáticas, o sea, se pueden utilizar sustancias hemostáticas, me refiero a sustancias que quitan sangrado, ¿no? Ujú. Entonces, sí se pueden utilizar en el consultorio y con eso nos permite hacer el estudio, ¿no? Ok. Y bueno, pues como habías comentado, pues la vacunación es muy importante porque realmente pues ayuda a prevenir que se genere un cáncer en un futuro. Pero pues hay mucha gente que está en contra de las vacunas, ¿no? O sea, la gente antivacunas. Muchas veces dicen que son peligrosas y que realmente a lo mejor después se va a despertar una enfermedad. Entonces, ¿esto realmente es cierto o es falso? Es falso. En la antigüedad, pues no se conocía mucho respecto al comportamiento del virus del papiloma. Y sí, se mencionaba mucho lo que dices que la vacuna me puede dejar inclusive ciego, que me puede dejar infértil, que me puede provocar incluso que el cáncer se disemine y se pase a otras partes del cuerpo. O sea, existen muchas ideologías respecto al tema de la vacunación. Eso es falso. La vacuna no tiene ningún efecto adverso. De hecho, no tiene mucho que se aceptó aquí en nuestro país. Era una vacuna que ya se colocaba en todo el mundo, específicamente en Estados Unidos y en Europa, pero debido a ese miedo que teníamos sobre los efectos adversos, pues tardó tanto tiempo en meterse en nuestro país. Actualmente yo creo, no me dejarán mentir, tiene más o menos unos 2 años y medio que se aceptó por COFEPRIS esta vacuna, que bueno, el nombre de la vacuna es Gardasil. Dependiendo el número de variantes del virus que cubre la vacuna, pues es el número. Por ejemplo, está Gardasil 4 y está Gardasil 9. Claro. Gardasil 4 cubre dos variantes del virus del papiloma de bajo grado, que son los que usualmente se asocian con el desarrollo de las verrugas, ¿no? Y están los de alto grado como el 18 y 16. Y luego pues aparece Gardasil 9 donde involucra ya 7 serotipos de alto grado, incluyendo 18 y 16, ¿sí? Y aparte los dos de bajo grado que ya teníamos, que era el 6 y el 11, ¿no? Y es muy importante recalcar que realmente los resultados donde hemos visto que se ha visto un beneficio con la vacunación y una reducción importante del riesgo de padecer cáncer, y no solamente de cervicouterino, lo volvemos a repetir, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de pene y cáncer de ano, pues es, digamos, con la vacuna Gardasil 9, la que nos protege contra más serotipos, ¿no? El esquema de vacunación, tú me corregirás, es de 0, 2 y 6 meses, Es ¿correcto? correcto. Ok, son 3 aplicaciones que tenemos que hacernos y pues como habías dicho, se prefiere que sea a una edad temprana, de preferencia antes del contacto de la vida Sexual. sexual. Ujú. Entonces empieza desde de la edad de los niños, ¿no? Desde a partir de los 9 años para las niñas y 12 años También para... para niños y niñas, a Es igual, partir de los 9 años en adelante, a veces se pueden hacer excepciones, iniciar la vacunación desde los 7 años, ¿ok? dependiendo ciertas literaturas, pero para fines prácticos, a partir de los 9 años en adelante, que es el rango de entre 9 y 15 años, ¿no? La vacunación. Ya a partir de eso, se pueden poner la que ustedes gusten, ya sea Gardasil 4 o Gardasil 9. Me faltó un poquito aclarar que anteriormente teníamos otra, que era la famosa Cervarix, Ah, que sí. solamente cubría 16 y 18. Esta aparentemente ya se erradicó del mercado, entonces ya nada más tenemos estas dos, que es Gardasil 4 y Gardasil 9. La edad, digamos, final para poderse aplicar esta vacuna son los 45 años de edad. Ya se ha observado y se ha estudiado que pasando ese rango de edad, ya no hay ningún beneficio de la vacunación, entonces sinceramente estarían perdiendo su tiempo y su dinero aplicarse una vacuna después de eso. Que ahí a lo mejor surgirá una pregunta que me harás más adelante, que pasa que piensan que la vacuna
quita el virus o la vacuna quita el cáncer. No, o sea, la respuesta es que la vacuna es para prevenir que no adquieran otra variante de los más de 200 que existen de virus del papiloma humano. Y en el caso de pacientes que ya tengan cáncer, hemos observado en ciertos estudios multicéntricos que ha disminuido un poquito la carga viral y que incluso disminuye también las probabilidades de que pueda haber una recaída o que regrese la enfermedad. Por eso es que verán en muchos casos que hay gente que les recomendamos que les pongan la vacuna, incluso aunque ya tienen cáncer, ¿no? Claro. Y bueno, otra pregunta bastante frecuente que muchas veces piensan que ya no hay a lo mejor otra opción de tratamiento es la histerectomía. Mm. ¿Es la única solución para este tipo de tumores? Falso. Existen muchos procedimientos en la actualidad que de hecho los especialistas en esa área somos aquí los ginecólogos oncólogos, donde pues buscamos preservar la fertilidad. O sea, no el hecho de tener un cáncer cervicuterino es condena de no poderse embarazar si es que lo desean, porque pues también hay población muy joven, mujeres de 20, de 30 años que no han tenido hijos y que pues el hecho de tener un cáncer ya es como que un bloqueo emocional, ¿no? Donde piensan que ya, se Es igual a acabó. muerte. Si querían pensar, deja tú la muerte, sino ya dejan de pensar en una probabilidad de tener hijos, ¿no? O de embarazarse. Entonces, existen procedimientos como por ejemplo el cono cervical, Ujú. que, bueno, no voy a ahondar mucho en si es terapéutico o diagnóstico, sino más bien es con la utilidad de quitar la enfermedad de una forma local, ¿no? Ok, Sin quitar la matriz, sin quitar el útero, se puede hacer una, digamos, una sección o se puede cortar un pedazo del cuello de la matriz, ujú, ¿sí? Y con eso logramos muchas veces erradicar la enfermedad, ¿sí? ok. Ahora, también tomar en cuenta otros factores de riesgo patológicos, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en los reportes de patología. Por ejemplo, si el grado de diferenciación, si tiene muchas posibilidades esa célula de multiplicarse, de volverse más agresiva, pues en esos casos vamos a tener mucho más cuidado en la vigilancia de la paciente después de un cono cervical, ejemplo, ¿no? Ujú, También existe otro procedimiento que se llama la traquelectomía, ok. ¿no? Donde pues quitamos completamente el cuello, ahora sí ya no dejamos prácticamente nada de esa estructura, ¿no? Y también no hay necesidad de someter a la paciente a una histerectomía, que es el retiro de la matriz. O sea, podemos jugar con muchas cositas todavía sin arriesgar la vida de la paciente, sin arriesgar su futuro genésico, sin tener que pensar que ya no se pueden embarazar, ¿no? Y ya en un futuro también no muy lejano, tomar en cuenta esa decisión en conjunto con la paciente, si ya es más recomendable ya quitarlo, ¿no? Porque también esa es otra idea que quiero que entienda la mujer, que en la mayoría de los casos es más recomendable que ya a cierta edad el útero, pues la matriz deja de funcionar, deja de dar la utilidad que es darnos esta posibilidad de embarazarse, pero ya después nada más va a acompañarnos de problemas, ¿no? Entonces, en ciertas situaciones se debe de platicar mucho esto con la paciente y explicarle que es más recomendable quitarlo, ¿no? Pero sí, como mencionas, en muchas situaciones se puede salvar Pero la fertilidad. eso es algo muy importante lo que estás diciendo, que inclusive hay tratamientos que puedes preservar la fertilidad y esto es muy bueno para pues ese tipo de población de gente que pues se afecta de cáncer de cervix a una edad muy temprana, que a Ujú, lo mejor todavía no tuvo ni siquiera un hijo y ujú, pues obviamente quiere tener ese deseo de ser madre. claro. Entonces, pues a lo mejor se le puede ofrecer este tratamiento, pero pues como en todo, pues se tiene que seleccionar a ese paciente y realmente saber que sea el candidato ideal a hacer ese procedimiento. Como bien dijiste hace rato, pues la forma en la que habitualmente hacemos el diagnóstico del cáncer de cervix es con Papa Nicolau y colposcopía. De esta forma vemos el tumor en el cuello, tomamos biopsia, se confirma en el microscopio y decimos que es un cáncer. Pero hacemos también otros estudios, hacemos estudios de tomografía y principalmente estudios de resonancia magnética, la cual, bueno, en los cuales nos permiten valorar digamos, la extensión de la enfermedad, saber si la vejiga que está enfrente o el recto que está atrás, pues que no estén afectados, porque si no estaríamos hablando de un tumor ya localmente avanzado.
O sea, ver exactamente qué estructuras son las que están afectadas para poder estadificar el cáncer y saber exactamente cómo lo vamos a tratar, ¿no? La tomografía, pues, nos es muy útil, pues, sobre todo para valorar que no haya tumor más allá de lo que es la pelvis, que no haya cáncer en el hígado o en el pulmón. Y pues te digo, pues principalmente con esos estudios, pues podemos a lo mejor orientar de mejor manera al paciente y decirle, pues sí, su mejor tratamiento va a ir encaminado a una cirugía. ¿Y qué tipo de cirugía? Pues ya tú viendo las características de la paciente, pues si es una señora a lo mejor de más de 50 años que ya tuvo sus hijos, pues a lo mejor sí quitarle la matriz y todo, pues va a ser lo ideal. O si es una joven, pues preservarle parte de su aparato reproductor para que pueda seguir teniendo hijos en un futuro y que crean que no es digamos, la peor catástrofe. Obviamente, diagnosticado a tiempo, haciéndose sus chequeos oportunos, pues miren, se puede tratar, pueden preservar la fertilidad y en algún futuro, si todo sale bien, pues tener hijos, ¿no? O sea, sí es posible en la oncología bajo ciertos criterios. Ahorita que mencionabas esto de también de, bueno, las cirugías, la cuestión de la estadificación, pues cuando ya son, digamos, tumores que están fuera de cirugía, pues ya, pues ahí entramos más nosotros en acción, lo que viene siendo el servicio de oncología médica, el servicio de radiooncología, y pues digamos, eso es lo bonito de tanto la oncología como de este tumor, porque pues permite mucho el equipo, el trabajo en equipo, ajá, un manejo multidisciplinario, porque pues son múltiples especialistas los que estamos a cargo del tratamiento de estos tumores. Te digo, en el caso de una enfermedad que pues ya no puede ser operable, pues el mejor tratamiento para esta mujer sería un tratamiento combinado de quimio junto con radioterapia. Son tumores que son bastante sensibles a la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento que suele ser dirigido hacia donde está la tumoración. Es mediante radiación que va a ir a básicamente pues quemar, como básicamente le decimos a los pacientes, lo que es el sitio donde nació y la zona cercana a donde pudiera extenderse el cáncer. Esto para también generar esa protección alrededor y evitar que el cáncer pues vuelva o se manifieste en un futuro. Y lo acompañamos de quimioterapia para que esta quimioterapia le dé más fuerza o potencia a lo que es la radiación. Aquí básicamente el pilar del tratamiento es la radioterapia, pero nosotros con la quimioterapia En la quimio. le echamos un poquito más de gasolina a la fogata para que realmente pues digamos, sea más efectivo el tratamiento. Habrá ocasiones en las que desgraciadamente, pues la enfermedad, pues la encontremos en estadios, pues ya Muy avanzados, ¿no? Una enfermedad metastásica, una enfermedad de etapa 4, y puede ser que aquí también ya la radioterapia, pues no sea, pues el mejor tratamiento. Muy probablemente el tratamiento sistémico va a ser el mejor aliado en estos casos. El tratamiento sistémico va acompañado de medicamentos que van en infusión a través de la vena y que atacan pues a todas las células que andan distribuidas en el cuerpo. De esta manera, pues no nada más tratamos el tumor del cervix, sino también a ese tumorcito, pues que ya se fue al hígado, que ya se fue al pulmón, o donde esté manifestado, pues esos tratamientos van enfocados a tratar todo. Y en la actualidad, pues afortunadamente ya tenemos muchos avances y además de quimioterapia, ya las acompañamos de otros medicamentos que son más novedosos, que pueden ser biológicos como el bevacizumab o inmunoterapia como el pembrolizumab. Y obviamente esta combinación de mecanismos de acción diferentes de medicamentos, pues generan una sinergia y generan mayor acción para atacar estas células tumorales. Y sobre todo estos medicamentos novedosos, lo que permiten, aparte de que generan mayores efectos en resultados en supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global, es decir, al final de la vida, pues son medicamentos que suelen ser menos tóxicos, suelen ser medicamentos mejor tolerados y por eso mismo los usamos por un tiempo prolongado de tratamiento de mantenimiento. Digamos que la combinación con la quimio la damos por un tiempo y después de ciertos número de ciclos la quitamos lo que viene siendo la quimioterapia porque es muy, digamos, tóxica si la dejamos por largo tiempo. El paciente en etapa avanzada, pues ya como está muy cansadito por la enfermedad y otras cosas, muchas veces pues no tolera los tratamientos al 100%, entonces tratamos de dejar pues el que sí es muy beneficioso y que genera menos efectos secundarios. Y bueno, estos son los avances que tenemos en tratamientos sistémicos, pero hablando de la cirugía, ¿hay algún avance en este tipo de tratamientos? claro.
Hemos avanzado mucho en el tratamiento quirúrgico con el objetivo de dañar menos a la paciente. Entonces, ya hemos involucrado también en el cáncer cervicuterino el uso de la cirugía de mínima invasión. Hay ciertas etapas, ¿no? Que creo que no sería bueno ahorita ahondar tanto en la tapificación, sino más bien saber que el ginecólogo oncólogo es capaz o tiene la posibilidad de detectar y determinar qué persona es la que sería más conveniente someterse a una cirugía de cualquier tipo para tener el mejor beneficio terapéutico, ¿no? Entonces, de la cirugía de mínima invasión, pues es la que nosotros conocemos como una cirugía donde utilizamos unos trócares, que son, digamos, unos tubitos muy pequeños de aproximadamente 10 milímetros de diámetro, donde mediante pinzas especiales, ¿no? Nosotros a través de una cámara podemos ir disecando la enfermedad, ¿sí? Y extraerla a través del área genital para evitar que no existan cicatrices muy importantes, que incluso la paciente se pueda recuperar en un tiempo más rápido, haya menos posibilidades de un sangrado, incluso podamos tener un control mucho mayor de la cirugía, porque no es lo mismo verlo en segunda o tercera dimensión, ¿no? Entonces, el hecho de poderlo ver ante una cámara con una ampliación de la visión tan importante como es la laparoscopía, pues es algo que ha ido revolucionando la cirugía, con el afán, obviamente, de que esto beneficia a todas nuestras pacientes, ¿no? También entender que no todas las pacientes, como tú mencionabas, van a ir a cirugía una vez que les haces diagnóstico, perdón, del cáncer cervicuterino, ¿no? Dependerá en el estadio o la etapa en la que lo encontremos, porque ya hemos visto que es equiparable la cirugía, que también me gusta mencionar eso, porque también traen esa idea a las pacientes de que doctor, si no me opera, pues probablemente ya mi vida se acabó. O sea, el hecho de que me mandes a que me reciba yo quimioterapia y radiación es ya condenarme a muerte. Al contrario, quiero que sepan que la quimioterapia y la radiación concomitante o la combinación de esos dos tratamientos es igual de efectiva que el tratamiento quirúrgico. Lo que buscamos de cierta forma es evitar que ustedes tengan que recibir, ¿no? Las mujeres tengan que recibir un segundo tratamiento adicional que a su vez en un futuro no muy lejano puede ser menos beneficioso que solo recibir uno, ¿no? Entonces no es lo mismo nada más que me operen y ya, hasta ahí quedó el problema, a que me operen y además tenga que recibir quimioterapia y radiación, ¿no? Entonces es ahí el parteaguas donde quiero que entiendan todas las mujeres que no porque a veces tomemos la decisión de mandarlas a quimioterapia y radiación, es condena de muerte, al contrario, eso es con el afán y el objetivo de curación. O sea, también tanto la cirugía puede curar como la quimioterapia y la radiación también pueden curar. Por eso es lo bonito que mencionabas, que es un tratamiento multidisciplinar, es un tratamiento en equipo, ¿no? Pero siempre vamos a ver por el beneficio de ustedes, ¿no? Muy bien. Y por ejemplo, cuando una paciente ya a lo mejor no fue candidata a operarse de manera inicial, fue tratada quimio, radioterapia de manera concomitante, y después manifiesta su deseo de operarse, ¿se puede operar? Esa es una situación que todavía sigue siendo controvertida. Todavía no hemos llegado a la conclusión si esto es beneficioso, pero lo que sí sabemos es que toda paciente que ya haya recibido como mínimo tratamiento por radiación, un tejido que ya está radiado, o sea, que ya está dañado o lastimado, es muy probable que no vaya a sanar si nosotros la sometemos a cirugía. Entonces, al saber esto, Más complicado. pues es más complicado, ¿no? O sea, meter a una paciente que ya recibió radiación, muy probablemente esa paciente va a terminar con una complicación ya permanente. Ok. Puede terminar con una derivación intestinal, ¿no? Donde empiezan a evacuar a través del abdomen, ¿no? Alguna complicación como sangrado a través del recto, o sea, todas esas complicaciones que se pueden manifestar con mayor medida cuando no estamos en un estado general adecuado, ¿no? Entonces, todo tejido radiado no es candidato, o sea, o se fue a quimioterapia y radiación o se fue a cirugía, no hay más hasta el momento. Yo creo que ya en un futuro no muy lejano, pues se tomará en cuenta ese famoso tratamiento que en otros tipos de cáncer lo conocemos como quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Ok. Ujú. Y por último, hablando de cirugía, en un escenario avanzado, metastásico, ¿se puede operar a la paciente? ¿Cuándo sí, cuándo no?
Es correcto. Cuando se trata de una enfermedad metastásica central, Ajá. estoy hablando de que el cáncer volvió o se diseminó a la misma zona donde estaba el problema, ¿sí? Descartando obviamente con otros estudios como estudios de imagen, tomográficos, resonancias, etcétera, que no haya enfermedad a distancia, Ajá. sí puede haber una cirugía de rescate que se llama exenteración pélvica. Ok. Es una cirugía cruenta, es una cirugía bastante Riesgosa. riesgosa en el aspecto de que quitamos prácticamente todo, ¿no? O sea, quitamos parte de vejiga, parte de recto, parte de toda la vagina, o sea, sí es bastante agresiva la cirugía, pero tiene todavía un objetivo de curación. Mientras nosotros no detectemos enfermedad a distancia, es posible realizarse. Si nosotros detectamos enfermedad a distancia, no es recomendable hacerlo porque se pierde ese objetivo que es la curación, ¿no? Ujú. Y bueno, es un procedimiento que debe de ser realizado por múltiples oncólogos, o sea, no nada más participa un oncólogo en la cirugía, participan muchos especialistas durante el procedimiento, tanto urólogos, puede participar el Proctólogo. proctólogo, puede participar el ginecólogo también, o sea, no es una Está cirugía difícil. individual y es una cirugía que tarda muchas horas. Se Ok. puede uno tomar hasta todo un día entero, ¿no? Sí, es muy individualizado el caso, entonces. Así es. Muy bien. Bueno, pues como pudimos ver entre estas preguntas que hemos estado abordando en cuanto a los tratamientos y los avances, pues es importante recalcar que pues el tratamiento principal del cáncer cervicuterino, siendo una enfermedad que se puede prevenir, pues es eso, la prevención, ¿no? La Así es. prevención y la detección oportuna salvan vidas. Y teniendo una vacuna que es tan efectiva, pues hay que hacer uso de esta oportunidad que tenemos hoy en día para cuidarnos en un futuro, ¿no? La vacuna más poderosa, la mejor, es la Gardasil 9 y desafortunadamente a lo mejor ahorita no está a la disposición del sistema de salud público, ¿verdad? Creo que nada más tienen la 4. Esto puede ser un poco limitante en cuanto a que no lo protegen contra pues todos los serotipos. Las personas que sí tengan el acceso y la oportunidad de hacer la vacunación con la Brasil 9, que igual en ahorita un momento si nos puedes mostrar cómo es la presentación de esta vacuna, hay que hacerlo. La verdad, aunque esté un poco cara, pues es una inversión para su salud para prevenir cánceres, ¿sí? Y no solamente la mujer, también el hombre. Ahora, que si pues no tienen el recurso y tienen un sistema, digamos, de salud al cual pueden ir y ponerse la Gardasil 4, también háganlo. Independientemente de que pues son menos serotipos, sigue siendo igual de útil, igual de eficaz, háganlo, ¿sí? Por favor, esa es la principal recomendación que me gustaría que se lleven. Y pues no sé si quieras, Pues muy eh, buena recomendación, doctor. Entonces, aquí yo nada más quiero que visualicen ustedes cuál es la presentación más usual de Gardasil 9. Esta es la caja. Normalmente les tienen que mostrar el número de serie de la vacuna, el número de folio. La vacuna ya viene preformada en una jeringa. También si ven que la están preparando en algún otro dispositivo, pues ahí pudiéramos darnos idea de si se trata de Gardasil 9 o no, porque si hay ciertos lugares donde, bueno, luego sí, pueden puede ser. lucrar con estas vacunas. Entonces es importante que nos fijemos en esas características, ya que además de que es una vacuna un poco costosa, pues también no está padre que lucren con nuestra salud, ¿no? Entonces, fijarnos en esos detalles. Los rangos de precio están más o menos entre 5,000, 5,400 pesos por dosis. O sea, no es nada más ponerle las tres por esa cantidad. Entonces también hacer esa evaluación, porque sí pasa frecuentemente que les quieren poner las tres dosis por una módica cantidad, de ejemplo, o de 2,000 pesos, ¿no? O sea, más o menos es el rango en el que se está manejando esta vacuna. Aquí en nuestro país es más económica en comparación a Estados Unidos. Lo podrán investigar con sencillez en internet o con familiares allá, ¿no? Pero esta es la mejor hasta el momento que nos podemos aplicar. Los invitamos, los incitamos a su vacunación. Haciendo remembranza a los rangos de edad, podemos empezar a vacunarnos niños y niñas, hombres y mujeres a partir de los 9 en adelante hasta los 45 años de edad. También me faltó un poquito nada más detallar Ujú. que habrá mujeres que por alguna situación X o Y les quitan el útero, les quitan la matriz.
Entonces, quiero resaltar que el virus del papiloma humano no nada más provoca cáncer cervicuterino, sino también otro tipo de cánceres como vagina, labios mayores y menores, que es la vulva, el ano y la boca. Entonces, si por alguna situación les retiran el útero o la matriz, no dejar a un lado la vacunación y mucho menos los estudios de Papá Nicolau, porque sí existe otro tipo de cánceres que aunque a lo mejor para ciertas personas pueda ser menos el porcentaje o la incidencia del problema, sigue estando, ¿no? Entonces, si no quieren llegar a eso, vacúnense. Ahorita que dices esto, se me vino a la mente una pregunta. Si una mujer ya está en su esquema de vacunación, a lo mejor ya recibió su segunda dosis y luego sale embarazada, ¿qué pasa con la tercera dosis? ¿Se pone? ¿Tiene algún problema con el embarazo? ¿Se interrumpe la vacunación? ¿O qué sucede en esos casos? También es un tema un poquito todavía controvertido, pero no se ha observado que exista algún efecto adverso por la aplicación de la vacuna durante el embarazo. Entonces, en ese caso, yo recomendaría que completara el esquema. Ujú. También, bueno, se espera que mientras todavía no demostremos si hay o no un efecto, pues evitarlo. O sea, si la persona ya sabe que está embarazada y todavía no se ha iniciado su esquema de vacunación, mejor esperar a que la ¿Termina el persona embarazo? se termine el embarazo y ya vacunarse, ¿no? Ok. Y en caso de que sea muy urgente, porque inclusive ya, porque hay mujeres embarazadas con cáncer, ¿no? Esperarnos al menos el periodo de la organogénesis, que son las primeras 8 semanas del embarazo, para no buscar algún efecto que pudiera perjudicar al producto o al bebé, ¿no? Ok. Entonces, sí dependerá mucho de las semanas en las que se encuentre la paciente, siempre acercarse a su ginecólogo obstetra experto para que sepa en qué momento aplicarla, ¿no? Pero sí, no pasa absolutamente nada si ya anteriormente se puso las vacunas en el embarazo. O hasta el momento no se ha reportado un caso de complicación por eso, ¿no? No, pues es muy bueno saberlo porque pues a veces son dudas que a veces Sí, son claro, bastante frecuentes. claro. No, pues la verdad es que pues estoy agradecido por su participación, doctor. Qué Muchas bueno que gracias. pudo venir a esta, pues digamos, plática que espero que pues sea bastante nutritiva y que deje un mensaje pues importante para nuestro público. No sé si quiera dar alguna conclusión o algún mensaje en particular. El mejor mensaje que les puedo dar es buscar invertir en su salud. Vacúnense, es algo que está a la mano de todos. A lo mejor les puedo dar una frase de motivación, pero la realidad es que es muy sencillo. Debemos de preocuparnos por nuestra salud si queremos estar bien para nuestros seres queridos. Entonces, los incito a la prevención, es básico y eso es lo que va a hacer que nuestro país crezca. Y bueno, para finalizar, me gustaría darles esta gran noticia de la cual estamos bastante emocionados. Estamos por abrir la primera clínica con enfoque en oncología médica en Ensenada, en la cual usted va a poder encontrar a un grupo de especialistas que están enfocados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Esto va a permitir que pueda encontrar en un mismo lugar todos los servicios que usted necesita para poder desde diagnosticarse hasta encontrar su tratamiento. Doctor, ¿nos puede compartir un poquito más al respecto de la clínica? Claro, como bien mencionó el doctor Zárate, estamos muy emocionados, es un sueño hecho realidad el poder tener aquí por primera vez en toda la ciudad de Ensenada un centro oncológico integral, innovador, donde vamos a dar atención de calidad, donde buscamos acompañarlas a todas las mujeres y los hombres, porque también vamos a manejar cáncer ginecológico y en el hombre, y el que puedan acudir o hacer abordados con todos los especialistas en el área. Llámese cirujano oncólogo, tendremos ginecología oncológica, tenemos área de psicología oncológica, nutrición, que es muy importante también no hacerla a un lado, que es parte importante de la recuperación y del tratamiento. También vamos a tener área de tratamiento sistémico con los oncólogos médicos, que son los de la ciencia, como podrán ver con el doctor Zárate. Tendremos área de radiointervencionismo, donde nos apoyará un radiólogo experto que puede tomar muestras, puede interpretar estudios de imagen de alta complejidad. Entonces, ya no anden buscando más, todo lo tendremos aquí en nuestra clínica y pues obviamente se les invita próximamente, todavía no tenemos la fecha para la inauguración, pero próximamente se va a dar. Entonces,
Estén atentos. Estén atentos, por favor, porque sí, creo que esto va a ayudar mucho a todos ustedes en general, ¿no?